Hola, hola, bienvenidos al programa. Yo soy Patricio Moller, estamos saliendo desde la República Argentina para todo el mundo, como ustedes ya sabrán. Sí, claro, ¿cómo no? Hoy ya es sábado 28 de agosto del 2021. Y en la misma déjenme darles la bienvenida al primer capítulo sobre qué es la política. ¿Qué entendemos como política? ¿Estamos claros cuando hablamos de política? Si estamos hablando de política o estamos hablando de otra cosa, todo es política, no lo es. Escuchamos políticas, hablar de política en nuestras familias, en nuestros amigos, escuelas, universidades, medios de comunicación, etcétera, comunidades. Una palabra muy amplia que vamos a estar analizando en qué consiste la política en sí. ¿Qué pensaban los antiguos pensadores? ¿Qué se creía en la antigua Grecia sobre esto? ¿Qué era el interés público? ¿Qué era la polis? ¿Qué era la libertad? ¿Cómo se entendía la ley en la antigua Grecia? ¿Qué era la armonía? ¿Qué diferencia existía entre las polis y los estados? ¿Era lo mismo? ¿Eran cosas distintas? Max Weber decía, muchas veces hablamos de política o nos referimos a política y no precisamente estamos hablando de ella misma. Si bien es cierto, la política se ha mantenido relativamente estable con el mismo grosor durante todos los tiempos desde que se conoce, la política también es variante, dinámica, elástica según la época, la sociedad, la coyuntura, el momento que estemos viviendo. No necesariamente es taxativa, pero sí mantiene unos pilares bastante fuertes que son la política. O sea, la variación no es tanto, pero lo cual no quiere decir que la política ha sido totalmente transversal en el mundo. Volviendo a Max Weber, como le digo, Max Weber decía que no siempre todo es política. Algunos pensaban que todo es política. No, eso es lo que vamos a estar analizando. ¿Qué es política para algunos? ¿Qué no es política? ¿Qué pensaba Platón? ¿Qué pensaba Aristóteles? Y muchas cosas más en este primer capítulo de ¿qué es la política? Bienvenidos al Ley Tricio. No, al Ley de Patricio o al Ley Tricio. Vamos a analizar la política según a mí se me antoje. No, mentira. La política, capítulo número uno, ya venimos. Bien. Vamos a partir por más o menos la génesis de esto, que es la palabra polis. La palabra polis es filosa, digamos, en cuanto a que significa, por una parte, política y por la otra, policía también. ¿Ok? Los griegos entendían la política o la polis eh, en base a lo que era la palabra, que lo diferenciaba, por ejemplo, sustancialmente de lo que eran los pueblos bárbaros. No necesariamente entendamos pueblos bárbaros lo que entendemos como los del norte. Estamos diciendo de que los atenienses, los que no pertenecían a esa cúpula, digamos, cualquier pueblo aledaño era bárbaro porque tenía la costumbre de arreglar los problemas a través de la fuerza. Entonces la política era, para los griegos era diametralmente distinto a aquello. Justamente
la palabra era lo que importaba y la forma de que podernos poner de acuerdo sin ocupar la fuerza. Esa era la política y por eso los atenienses miraban un poco con desdén a otros pueblos de la misma Grecia antigua, perdón, y los trataban de bárbaros, digamos, etc. Que esa era la diferencia que existía, digamos. ¿Ok? Luego se empieza a plantear otro tema que significaba la justicia. ¿Qué entendemos, o sea, qué entendían ellos como justicia? ¿Qué era lo justo? ¿Qué era injusto? ¿Quién podía determinar eso? Era tremendamente, eh, digo, ¿qué era lo justo? No era lo justo y además era de una mirada también distinta a lo que quizás podemos ver ahora, con algunos matices que sí. Por ejemplo, eh, cosas que discutimos hasta el día de hoy, que son, por ejemplo, qué es justo, la justicia social, la justicia de los ingresos, la justicia ante, somos todos justos ante la educación, etcétera. Un montón de cosas, la distribución equitativa, de los ingresos, de, los, de las riquezas, cosas que discutimos hasta el día de hoy, los griegos ya se la planteaban en aquellos tiempos, imagínense. Platón y Aristóteles, por ejemplo, estaban muy concentrados en lo que era la justicia y cómo definirla. Y además cómo se juntaba, digamos, se plasmaba lo que era la justicia con la política. Era lo mismo, entonces, cómo teníamos, cómo agrupábamos estas dos cosas, que eran dos cosas a la vez tremendamente subjetivas, que, como le digo, quién era la política para uno, quién era la política para los otros, quién era la justicia para uno, para otro. Era bastante complicado y en eso se centraron, por ejemplo, grandes pensadores, como le digo, como Aristóteles, Platón, etcétera, en tratar de nuclear estas dos cosas, ¿viste? Luego aparece también otra cosa que es la noción del bien. También esto desde el punto de vista griego, ¿qué concepción se tenía como el bien? ¿Qué era el bien? En ese tiempo el bien no se entendía como el bien común, digamos, sino bien se entendía como el bien en cuanto a la virtud de quien la ejercía o quien ejercía ese bien, digamos. Me refiero no bien material, sino que bien espiritual, cotidiano, digamos, en una sociedad. Eran distintas aristas, ¿viste? No es como lo entendemos ahora el bien. Bien era en cuanto a la virtud del individuo, ¿ok? Y aquí la diferencia. Con lo que se entendía como política en los griegos, a diferencia de lo que entendemos ahora en la modernidad como política. Por ejemplo, para los griegos la política era todo. No era solamente el ámbito del gobierno, ni menos lo que era el Estado, o sea, tenía una concepción totalmente distinta de lo que era un Estado, a lo que entendemos ahora. De hecho, el Estado no existía, existían las polis nomás, que eran ciudades, pero la institución, digamos, Estado como la conocemos hoy, no existía, no tenían esa noción de Estado, todavía no llegaba, digamos, a la mente o a plasmarse en sí lo que luego vendría a ser el Estado. Simplemente eran polis separadas con normas bastante ambiguas de cada uno, ¿viste? Y mucho también en el pensamiento, ¿ok? De cada ciudadano y en cada lugar que estaba. Este, como decía, era todo para los griegos la política, no tan solo estaba en el tema del gobierno, como decía, ni menos en el Estado, como estaba contando.
La política más bien era un espacio de intercambio entre las personas. Como les decía yo, era básicamente la palabra, en que tú te podías entender con el otro. Eso era, en eso se centraba la política, digamos, y se valorizaba mucho, como les decía, la palabra. Y justamente nace de ahí la cosa de no llegar a entendernos por la fuerza, ¿ok? Como les comentaba hace un momento. Y en base a esto, a esta interacción con otros, era que uno, esta interacción, que era la política, era como uno tenía la calidad de ciudadano. Pero claro, uno era ciudadano siempre y cuando fuera ateniense. El resto no. No era considerado ciudadano, ¿viste? Que era una concepción distinta a lo que tenemos hoy como ciudadano. Luego aparece otro tema, que era la libertad, que era otro elemento fundamental en la política, ya que mucho de esto se basa la libertad y también la igualdad, que fue dos cosas como que era la igualdad y relacionado con la libertad. Eran dos cosas que eran como casi, era como una competencia, digamos, de estos dos conceptos entre libertad e igualdad, ¿ok? Porque, ¿qué estaba primero? Era como, es como decir la gallina, ¿cómo es el huevo de la gallina? Una cosa así que estaba primero. A lo que se dedujo, bueno, si yo le quito, por ejemplo, la libertad a un sujeto, inmediatamente le estoy coartando la igualdad, ¿viste? Pero no así, por ejemplo, que si yo a un sujeto le quito la igualdad, no por eso deja de ser libre. ¿Se entiende? O sea, se llegó primero, esto se discutió mucho, ¿viste? Pero era, pero orgullo lógico que, claro, si tú le quitas la libertad a alguien, le quitas a la vez la igualdad. Pero también si tú le quitas la igualdad y le das la libertad, ¿cómo equiparas vos esa libertad que tenía versus la igualdad que perdió? ¿Se entiende más o menos el término? Hasta que se llega a tratar de igualar, digamos, estas dos cosas, digo. Pero se llega a la conclusión de que primero está la libertad. Sin libertad era imposible que hubiera igualdad. Fue un tema muy discutido ese. Bien, como decía, la igualdad. En el caso de que ésta sea posible, porque también nosotros hasta el día de hoy discutimos qué es la igualdad. ¿Es buena la igualdad? ¿Somos todos iguales? ¿Sería bueno que todas las sociedades, en una sociedad, por ejemplo, todos fuéramos iguales? ¿O más bien es mejor que seamos todos distintos? Eso es un tema, un asunto que se ha discutido siempre y hasta el día de hoy se sigue discutiendo. Hay gente que piensa, no, la igualdad está mal, porque somos todos distintos. Y es más, es una utopía, como todos vamos a ser iguales. Otros que postulan, o postulaban a lo largo del tiempo y lo siguen haciendo ahora, de que no, tenemos que llegar a la igualdad, todos igual. Cada cual que saque sus propias conclusiones con respecto a aquello. Bueno, pero ya en ese tiempo imagínense que ya se discutían estos temas. Por ejemplo, con respecto a lo que decía al principio sobre Max Weber, que dice que no todo era política, en eso coincidía un poco con Aristóteles, porque Aristóteles decía, por ejemplo, que una tribu, una familia, no era política. No era política porque en el fondo estaban todos de acuerdo. O sea, por ejemplo, una familia, en el fondo todos estaban.
de acuerdo, entre comillas, con cosas súper simples, digamos, como cómo pintar una casa, por decir una cosa, cómo, qué es lo que se va a comer, etc. Entre una familia no existía ese conato, digamos, entre, para ponerse de acuerdo políticamente hablando. No podemos decir que, a ver, ¿qué vamos a cocinar hoy? Es política. ¿De qué color vamos a pintar la casa? Es política. ¿Qué ropa vamos a utilizar hoy? Es política. No. Las tribus tampoco, según lo que decía Aristóteles. ¿Ok? Las tribus eran gente que pensaban iguales en el fondo, porque obedecían, llámenlo jefe, jeque, como quieran llamarlo, que son, no desconozco cómo se decía en ese tiempo. Eh, Estaba un jefe, digamos, y el resto eran los súbditos, y todos tenían una tribu que pensar de la misma forma y actuar de la misma manera, de una forma subordinada, tanto física como mentalmente. Entonces ahí no existía política, porque no había discusión, no había acuerdo. Recordemos que justamente la política es eso, acuerdo. Y además la política, por esencia, por antonomasia, perdón, eh, es antagónica. La política justamente es antagónica, es esto contra esto. No significa justamente que eso es una guerra, no. Esto contra esto en base a la palabra y el acuerdo. Eso es la política, como se entendía, digamos, y quizás hasta el día de hoy alguien lo puede entender de esa forma, como otra persona no. ¿Ok? Es el acuerdo, el poder, como él decía, no llegar a la fuerza. ¿Ok? Y sobre todo también lo que deliberaba la misma palabra, ojo. Y como les repetía, esto la barbarie no lo entendía. Por ejemplo, en el término más clásico de... Se construye el método de la palabra en torno al ágora, donde eran una suerte como de plaza, ¿viste? Qué sé yo, unos escenarios donde la gente hablaba, filosofaba, cada cual daba sus opiniones, eh, los pensadores se reunían. eh, Hay libros muy importantes sobre eso. Yo en este momento no recuerdo si es Platón o Aristóteles o ambos, que por ejemplo, no sé cuál de los dos, o los dos, como les dicen, dejaban hablar, por ejemplo, no sé, a 10 pensadores y cada cual, por ejemplo, decía, no sé, ¿qué es voy a decir una tontería, ¿qué es un paquete de fideos? Empezaba uno con una opinión, otro, hasta que llegaban hasta Aristóteles o Platón y ellos tenían unos discursos tremendos, digamos, en donde corregían a cada cual de estos pensadores y llegaban a unas conclusiones que todos los demás quedaban boquiabiertos, ¿viste? Por algo eran reconocidos y los reconocemos hasta el día de hoy como los grandes pensadores de la humanidad. Creo que el ejemplo de los fideos es muy mala, pero no sé si se entiende. Como decir, por ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar de la humildad. Ok, partí vos, después vos y así, hasta que llegaban toda una ronda y se concluía. Y por lo general, como les digo, casi siempre Aristóteles y Platón daban clases sobre esto y explicaban, pero a la perfección, con detalle, lujo y de una forma tremendamente de una forma humanística, digamos, con una simpleza, pero a la vez con una profundidad tremenda. Por eso que los demás eh, seguían, digamos, a Aristóteles y a Platón. Por otra parte estaban los sofistas, pero ese es otro cuento. Los sofistas eran gente que eran unos charlatanes, ¿viste? Básicamente. Como les decía, y todo esto se reunía en torno a una ágora, una plaza, etcétera, en donde hablaban, charlaban, filosofaban. Por ejemplo,
Según el punto de vista de Platón, que esto se puede ver en lo que fue la República de Platón, Platón sentía el mayor desprecio con lo que era la democracia, pero, pero el peor desprecio con lo que era la democracia. En la cabeza de Platón no podía caber esa figura, digamos, por la sencilla razón de que él decía, ¿cómo es posible que las masas ignorantes van a tomar decisiones fundamentales, trascendentales para una sociedad que pueden durar en el tiempo? Gente ignorante, que las decisiones tenían que ser tomadas por los filósofos y por los intelectuales de la época, ¿ok? No cualquiera podía decidir sobre eso. Por eso Platón en la República de Platón habla de que el rey es el que tiene que mandar y como era algo del rey. Y mezclando un poco la parte divina, porque recordemos que también el rey era puesto ahí como una suerte de divinidad en algunas monarquías que hubieron después, etcétera. Pero como les repito, Platón odiaba, no sé si la palabra es odiar, pero un profundo desprecio por la democracia, porque ¿cómo es posible, decía, que los ignorantes van a decidir lo que es bueno para una sociedad? Ese era así el pensamiento de Platón. Otra cosa que fue también clave fue que era vivir de forma armoniosa, que era el interés público. ¿Qué tenía que ver el interés público con la parte armoniosa? Y esto se mezclaba con la ley. ¿Ok? La ley, por ejemplo, no es como la entendemos hoy tampoco. No. En el pensamiento clásico, la ley no era una cosa escrita, ni era una, una suerte de constitución o algo así pragmático. No, no, no. No, no era una legislación como el digo. La ley era simplemente lo que se entendía o lo que se postulaba para llegar a vivir en armonía. Eso era la ley. Era como, de forma intrínseca, se entendía de que vos hacías una cosa en cuanto a la armonía para llegar a cumplir la ley. Y de esta manera tener una sociedad mmm, con respeto, con normas que no estaban escritas, como les repito. Por eso que le digo que lo armonioso era la ley, ¿ok? Que hoy lo entendemos totalmente distinto de aquello. Por ejemplo, la ley no era, esto es muy curioso, la ley no era la voluntad del hombre, no, sino más bien lo que era descubierta por los hombres. A ver, no es como que, a ver, lo que tal persona pensaba, eso era la ley. No, más bien era como lo que el colectivo descubría de lo que era la ley. ¿Ok? Puede sonar parecido, ¿viste? Porque también es bien subjetivo decir que quién era el colectivo, o puede ser una sola persona también. Es un tema medio raro y complejo, pero que se entienda que no era la voluntad del hombre, sino que era como el hombre entendía la ley. Claro que esta tenía que ser entendida, como les digo, en base a la parte armoniosa, a la parte de la palabra, de la política, de no a la fuerza, de evitar la barbarie, así. ¿Ok? Por ejemplo, como digo, son dos cosas distintas eso. Lo que el hombre descubría como ley, como lo que el hombre
entendía como ley. ¿Ok? Dos cosas distintas. La polis y lo político, en la antigüedad clásica, Grecia, se constituía, como les digo, más o menos de esta forma en que se las he relatado ahora. Grandes rasgos, digamos, era eso. Para que entendamos que era distinto, cómo se entendían algunas cosas, que luego en otro capítulo que tengamos vamos a ir desarrollando cómo estas cosas se fueron perfeccionando, así que se puede llamar perfeccionar, eso es a gusto del cliente, digamos, quizás esto para alguien puede ser bueno, o quizás para alguien no. Cómo esto fue evolucionando durante el tiempo y qué fue de la política, cómo se fue dando, digamos, qué pasó con Grecia, qué pasó con la antigüedad, con los pensadores, luego cómo llegamos al Estado, cómo llegamos a la República, y así, un sinfín de cosas que este tema, como les digo, abarca muchísimas cosas, y también, como les comentaba, la política no ha variado en su grosor, digamos, a través de la historia, pero sí han habido algunos íconos que han sido distintos, ¿viste? Por temas de circunstancias de, como les decía, guerras, sociedades, eh, la coyuntura que se viera, el status quo del momento, como dirían algunos, y así un sinfín de cosas, ¿viste? Eso era la que... Por eso, de esta forma se concebía más o menos, en esta humilde explicación que les he dado, lo que es la política en aquellos tiempos, lo cual dista bastante de lo que entendemos hoy en la modernidad por aquello. ¿Ok? Bueno, esto ha sido el primer capítulo de lo que es la política, qué es la política, etcétera. Espero que en el segundo capítulo que hagamos sobre la política nos acompañen, ya que es un tema muy importante. Y como decía alguien por ahí, la gente cree que la política no le afecta, que no es relevante en sus vidas, que es como cualquier cosa, no sé, es como alguien que diga, mira, a mí no me gusta el fútbol, por ejemplo. Eh, no. La política es mucho más que eso y en otro programa vamos a ver cómo afecta la política en las sociedades, cómo la sociedad va acaparando a los individuos y así sucesivamente. Es una cadena de cosas. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de qué es la política. Espero que me sigan acompañando. Nada, muchas gracias. Espero que estén pasando un lindo fin de semana. Mañana veremos qué tema estaremos hablando. Y como siempre les digo, muchachas, muchachos, gente en general, muchísimas gracias. Les mando a todos un abrazo muy grande, un beso. Hasta luego. No se me quiso cortar. Hasta luego.